Tenerla a ella en este living a mí me llena de orgullo, porque, bueno, por todo, porque es una gran persona, porque es una buena amiga, porque uno se puede reír con ella, puede hablar de temas sumamente interesantes. O sea que la presento a la licenciada Josefina González. Bienvenida, Muchas José, ¿estás bien? gracias, muy bien, un placer siempre estar acá. Por ahora licenciada, ahora Por estamos ahora, haciendo estamos la haciendo un un posgrado. posgrado. Sí, Me encanta, me parece muy, muy, muy interesante. Y bueno, y hablábamos de orgullo y hoy es el Día del Orgullo. Y qué mejor exactamente. que vos para comunicar de qué se trata este día. Justamente a partir de ahí, ¿por qué orgullo, no? Y esto nace a Qué finales, palabra. qué palabra que ha construido, que ha construido sentido y cultura. Exacto. Como hemos dicho en alguna otra oportunidad, esto data de finales de los 60, principios de los 70, en Estados Unidos, a través de lo que fue la revuelta de Stonewall. Esa es como un poco la historia de esta fecha, de este día, de ese sentido. Y es el comienzo en todo Occidente de la lucha por los derechos civiles, culturales, sociales de la comunidad LGBTIQ+. Esto tiene como un sentido también en lo que tiene que ver con rescatar determinadas figuras históricas, como fueron nuestras pioneras, que fueron dos feminidades, dos mujeres, en aquel momento llamadas drag queens, que hoy serían, en la traducción actual de la terminología, serían personas trans, pero en aquel momento no existía ese concepto, entonces se autonombraban reinonas o drag queens. Y ellas fueron Silvia Rivero, que era una migrante, que era hija de puertorriqueños, descendía de puertorriqueños, y Marsha P. Johnson, que era afrodescendiente. Ellas fueron las que comenzaron un poco la revolución y desde el punto de vista de rescatar personas de la calle. Y sus dos grandes preocupaciones era, bueno, rescatar a esas personas que ejercían el trabajo sexual o que eran expulsadas de sus casas y sacar a aquellos que estaban en la cárcel, porque era muy común en esos años que las personas fueran apresadas por habitar una identidad o una orientación determinada. Esos eran como sus grandes Por el simple cometidos hecho, por el simple hecho. Habían determinadas normativas en esos años, determinadas resoluciones y prohibiciones. prohibiciones que permitían a la policía generar como brigadas, en aquel momento le llamaban de la decencia, y todo esto roza con los temas de la moral, ¿no? Como siempre conversamos, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, y eran como perseguidas y encarceladas. Y sus cometidos eran justamente ellas fundaron una organización en los 70 que se llamó Street, que era STAR, se llamó, que era Street Transvestis Action Revolutionary, que vendría a ser como la traducción como Acción Revolucionaria de Travestis Callejeras. Claro, Y lo que hacían era rescatar justamente chicas de la calle que ejercían el trabajo sexual y sobre todo preocuparse de trabajar para sacar a aquellas que estaban encarceladas claro. y que caían todo el tiempo apresadas. Sí, sí, porque era una persecución total. Exacto. Por La eso sigue siendo. sigue siendo en mayor o menor medida en algunos países de Latinoamérica todavía sigue existiendo, en algunos países del mundo todavía siguen habiendo normativas con prohibiciones específicas y con incluso hay países que todavía tienen habilitada la pena de muerte, que es muy loco pensar que eso hoy en los tiempos que vivimos exista o sea permitido, ¿no? Hace poco vi un mapa que una organización internacional que es la ILGA realizó un mapeo internacional de los países que más o menos han legislado o han aprobado determinadas normativas o han trabajado para promover la inclusión y el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBT y todavía el mundo sigue pintado en algunas zonas de rojos y anaranjados, que eso quiere decir que esos países no han tenido ningún avance en materia de salvaguardar derechos o de permitir determinadas cuestiones que tienen que ver con estos temas, ¿no? Nos venimos más acá, nos venimos a Uruguay. ¿Qué pasa con Exacto. Uruguay? ¿Qué pasa con qué tanto se está escuchando? ¿Qué tanto se está haciendo? Se están haciendo algunas cuestiones y lo que tiene que ver principalmente lo que tiene que ver con la implementación de la ley trans, en lo que tiene que ver con la inclusión laboral, algunos pasos se han dado y eso está bueno reconocerlo, ¿no? Porque a veces como también solemos tener mirada crítica quienes trabajamos activando por los derechos, pero también solemos reconocer los avances y los pasos logrados. Todavía seguimos teniendo problemas en lo que tiene que ver con la implementación en el tema de la accesibilidad a la salud y que los mutualistas privadas sobre todo entiendan que tienen que implementar esta normativa que
generan como obstáculos o trancas, trabas ahí para no... Qué serían los obstáculos? ¿Cuáles serían los obstáculos? Y por lo puntualmente? general tiene que ver con cuestiones administrativas y con cuestiones también de protocolos. Hoy en día tenemos algunos casos de algunas compañeras que no logran acceder, por ejemplo, a través de algunas mutualistas en lo que tiene que ver con la accesibilidad de las prótesis, por ejemplo, que eso está contemplado dentro de la ley trans como obligatoriedad de los prestadores de salud de brindar ese servicio y brindar también la materia, ¿no? Vendría a ser en este Exacto. caso. Sí, sí, Y la mucha- prótesis en sí en la misma prótesis en sí y misma la operación y en el proceso de el proceso de operación, el operación. postoperatorio, Sí, el sí, sí, sí. preoperatorio. Y muchas mutualistas están como negadas a hacerlo. Por un lado, poniendo como excusa de que esto no se encuentra dentro del protocolo de prótesis, que es el PIAS, que es donde está todo complementado el tema de las prótesis, y hay como una disputa ahí que siempre tiene que intervenir el Ministerio de Salud Pública, que en este caso es el órgano rector de las políticas, y siempre recomendar a esas mutualistas que tienen que hacerlo igual Pero el porque ministerio sí, desde el ministerio sí hay un apoyo. ha habido respuesta, por suerte. Bien, Han habido resoluciones que el Ministerio está intentando, de alguna manera, sugerir a las mutualistas de que sí tienen que implementar la normativa y sí tienen que hacerse cargo de esos procesos. claro. Así que desde ese punto de vista, por lo menos desde el punto Claro, de vista no viéndolo institucional, como algo estético, sino como algo exacto, que de tiene que ver salud, con la salud emocional y mental y exacto, sentirte verdaderamente como luciendo lo que sos, ¿no? exactamente. Es Porque si que no pensaríamos, es una estética. no, no, y Y no es justamente así. no. Cuando se Exacto. discutió la normativa se habló justamente y estuvo sobre la mesa esa discusión y esto tiene que ver con temas de salud. Tiene que ver con temas de salud porque en realidad las personas si no lo hacen a través del sistema, lo hacen por fuera del sistema. Exacto. Y lo que pasa luego, que es lo que se La discutió dentro del proceso, ilegalidad y en la todo. ilegalidad se acceden a productos que no están habilitados, entonces Exacto. después al sistema termina saliéndole más caro Siempre. recuperar esos cuerpos y esas Siempre. saludes. Vaginoplastia se llama. Vaginoplastia se llama la reasignación sexual, el Y, cambio de y sexo. también Ujú. está dentro del sistema, también está dentro. Está contemplado dentro de los tratamientos trans específicos, sí. Ahora hace poco el Hospital de Clínicas acaba de retomar esas cirugías que hace muchos años que no las hacía y que el Hospital de Clínicas había sido el pionero, que en los Sí. 90 era quien las hacía, pero hace muchos años que no las hacía y ya hace poco O sea que se tenés que ir a retomó. salud pública, no podés hacerlo en tu sociedad médica, en caso de que tuvieras. Debería poder hacerse en la sociedad médica, en Aún no se cualquier puede. mutualista, porque la ley dice que cualquier prestador de salud tiene la obligación de contar con esos tratamientos trans específicos. Hay Bien. algunas especificidades que todavía no están en este país, como la faloplastia, por ejemplo, en el caso de Faloplastia, las exacto. masculinidades trans, no están los especialistas formados en esas ¿Cómo formas de vienen las cirugía. masculinidades trans? Que a mí siempre me generan como mucha curiosidad. Me genera mucha curiosidad. Bien. Porque es obvio que es mucho más evidente la feminidad trans, Ajá. ¿no? Es Sí. como nosotros podemos ver en los medios, hay mucho más mujeres trans que hombres trans. Sí, siempre ¿Por qué? han existido Sí, por supuesto. ambas identidades. Sí. El tema tiene que ver con la visibilidad. Visibilidad, Ha exactamente. habido de eso mucha estoy más hablando. visibilidad de las feminidades. Exacto. Las masculinidades trans, por suerte, en nuestro país hace tiempo que vienen organizándose, que vienen haciéndose un poco más visibles y que vienen trabajando de manera colectiva. Ujú. Hay un grupo de jóvenes y adolescentes que trabaja el tema de familias, de masculinidades y de masculinidades trans jóvenes, sobre todo adolescencias, porque también tenemos que poder hacer el análisis de que la posibilidad de habitar, la posibilidad de visibilizarse es muy, muy corta en el tiempo, ¿no? Totalmente. Y el mojón en nuestro proceso histórico fue, por ejemplo, la ley trans en nuestro país. El proceso de discusión pública de esa ley habilitó a que muchas personas pudieran saber quiénes eran y poder nombrarse y poder autopercibirse o denominarse de determinada manera. Y eso generó como un destape y una ebullición de un emergente que tiene que ver con justamente juventudes y adolescencias que pudieron transicionar y que pudieron habitar una identidad determinada. Y ahí están las juventudes que transicionaron en lo que tiene que ver con las masculinidades trans fundamentalmente, ¿no? Porque están como más silenciadas, al menos Sí. eso es lo que yo percibo, ¿no? Sí, se percibe a nivel general, sí. Sí. Por suerte hoy en día están como saliendo un poco más, visibilizándote un poco más y también organizándose de manera política y colectivamente, que eso creo que es fundamental, porque ahí es donde se puede construir colectivamente, se puede construir un relato Sí, también. unirse. La unión hace la fuerza real. Totalmente. Eso no hay vuelta de hoja. Es así. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿No? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que hoy verdaderamente
el Día del Orgullo se convierta, más allá que en una fiesta, en un momento de toma de conciencia, de hacernos cargo. ¿Qué podemos hacer? Yo digo, las abuelas, las madres, ¿no? Ujú. Es como los que capaz que ya pasamos los 50, los 60, los que de repente nos cuesta un poco más, porque creo que hay como una cuestión de que, ay, ¿no? De miedo. Siempre el miedo Mm, está en Siempre. la máscara, es el miedo. Y creo que reflexionar, acercarnos como personas, como humanos, como humanas, porque creo que detrás de todas estas cuestiones y las temáticas que tienen que ver con derechos está la cuestión humana fundamentalmente, y es lo Totalmente. que rescatamos siempre, ¿no? Quienes trabajamos en estos temas. Acercarnos, conocernos también, porque creo que a veces los miedos o los prejuicios o las ignorancias tienen que ver con cuando no nos permitimos conocer a la otra persona, ¿no? Exacto. Esto de acercarnos, de poder charlar, de poder intercambiar, de poder enriquecernos con nuestras historias y con nuestros procesos. Tiene que ver fundamentalmente con eso. Las familias que tengan alguna persona de las disidencias sexogenéricas o identitarias, que tengan alguna persona perteneciente a la comunidad, bueno, acercarse, acompañar, escucharnos, creo que Amigos, o sea, tenemos amigos, conocidos, vecinos, vecinas, vecinos, claro. exacto, exacto. Por otro lado, y creo que esto es importante, vamos a estar realizando una actividad Exacto, muy hoy importante. muy importante, y para eso les convidamos a acompañarnos, y va a ser a partir de las 18:30 Ya, aproximadamente. ven el programa y se van para Ya, y ahí. se van para ahí, en Plaza Libertad. Vamos a estar haciendo, después de tantos años que no se hacían eventos o se retomaban actividades, vamos a intentar justamente darle vida y retomar esta fecha específica, hacer una concentración, y para estar de manera colectiva ahí diciendo algunas palabras y trayendo alguna plataforma reivindicativa, ¿no? Me Y encanta, también recordando, porque creo que sobre todo en estas fechas hay que recordar y también hay que homenajear. Homenajear a totalmente. los pioneras y a los pioneros, aquellos que comenzaron toda esta lucha y que nos la legaron también. Exacto, exacto. Me encanta, me encanta. Te agradezco como siempre, Josefina, porque Muchas para mí gracias. es un placer tenerte acá. Me encantaría tenerte más seguido, te digo. Y la Así va a producción ser. también le gustaría tenerte más seguido acá, porque me parece que es eso, que tenemos que hablar, que tenemos que visibilizar, que no Exacto. solamente en fechas específicas, sino durante todo el No, año tener charlas y darnos cuenta que verdaderamente todos somos todo. es así. Es así. Muchas Gracias, como gracias. siempre. Bueno, nosotros continuamos.